Paz inverencial, un saludo muy cordial para todos los hermanos que me escuchan aquí en Colombia, en América Latina y en otros países de Europa, África. Les quiero agradecer intensamente la sintonía que nos dan y la bonita voluntad de escuchar estas cátedras, que lo único que estamos haciendo es recopilar la enseñanza del maestro autóctonamente, en forma muy original, que salga siempre de sus libros y no de las ideas fatuas que en un momento determinado tengamos todos. A veces tenemos la capacidad de interpretar bien al maestro, otras veces nos vamos por las ramas y terminamos haciendo una interpretación muy subjetiva y personal. Por esa razón es mejor tener eh, a la mano, tener la cátedra del maestro y así de esa manera poder nosotros avanzar en el proceso. Estamos en la cátedra de la digestión de las impresiones. Hemos repasado mucho esta cátedra con ustedes y queremos seguirla repasando, analizando y estudiando hasta que la podamos masticar bien y podamos aplicarla en nuestra vida cotidiana. No es fácil, hermanos, eh, digerir las impresiones. Eso es difícil porque nosotros normalmente la digestión de las impresiones se nos vuelve a veces muy rutinaria, se nos vuelve muy de la vida sabor vida y no nos damos cuenta. Yo explicaba en cátedras anteriores cómo la gran mayoría de la gente, si usted le pregunta que si tiene impresiones, la gente le contesta que sí, pero realmente ellos no saben que eso es un alimento en primer lugar. No saben eso. Segundo, no saben que hay que hacerle una digestión. Tercero, no saben que al ser alimento debe tener una digestión. Y lastimosamente, como bien nos lo ha dicho el maestro, de los tres alimentos, dos tienen el aparato digestivo para hacer la transformación de la impresión, que es el alimento común y el alimento aire. Pero el tercer alimento, que es la impresión, no tiene ese aparato digestor. Y eso sencillamente es lo que hace que nosotros cada día, y esto es lo gravísimo, cada día estemos creando montones de agregados psicológicos nuevos o engordando los que ya tenemos. Entonces, de esa manera, nosotros debemos por todos los medios luchar afanosamente para poder superar este proceso. Aquí hablando para ustedes, si yo no me doy vigilancia a mí mismo, termino, hermanos, identificado, en lo grave, fascinado y después dormido totalmente en sueño profundo y así de esa manera entro precisamente a alimentar los agregados y a crear nuevos agregados psicológicos. Es por eso que hemos venido explicando en forma didáctica hasta donde nos es posible cómo es que operan las impresiones en nosotros. Las impresiones en nosotros operan de una manera tal que si no estamos velozmente vigilantes, caemos en sus redes y entonces empezamos a originar más agregados psicológicos. Esa es la realidad, ese es el diario vivir que nos espera a todos nosotros. Imagínense ustedes lo que nos dice el maestro. No solo contamos con los agregados psicológicos que traemos de otras existencias y los que tenemos aquí, sino que estamos cada día creando muchísimos agregados psicológicos por la falta de no saber digerir y mucho menos transformar las impresiones. Es por eso que esta cátedra tenemos que demorarnos bastante en ella, tenemos que molerla, molerla y molerla hasta que seamos capaces de llevarla a la práctica. Entre otras cosas, las personas que son capaces de dedicarse a un trabajo psicológico contundente, permanente, diario, de instante en instante y de momento en momento, podemos avanzar, podemos seguir hacia adelante. Hay personas que, por ejemplo, me hacen preguntas a mí sobre cómo se debe orar y yo les digo sinceramente que la oración es un acto de contrición real y verdadero, pero que es simple y sencillo porque es la expresión que cada uno de nosotros siente al encontrarnos como en ese proceso de hacerle un homenaje a la divinidad y no solamente solicitarle favores
y volvernos completamente, como se dice popularmente, pedigüeños. Es decir, que estamos plañendo y plañendo todos los días y nunca le hacemos una oración de adoración, de fervor, de cariño, de amor a nuestros seres sagrados. Y esa oración el maestro la define muy claro en el libro Teología Revolucionaria, cuando nos habla claramente sobre ese capítulo que se titula La oración en el trabajo. Ese sí que es importante, hermanos, porque yo pienso a estas alturas de mi vida que la mejor oración es el trabajo psicológico. ¿Por qué digo que es la mejor oración? Porque es el mejor homenaje que le podemos hacer a nuestro real ser, a nuestro Dios interno, que es combatir el agregado psicológico, arrasarlo, destruirlo, aniquilarlo, volverlo polvareda cósmica. Esa es la verdad y esa es la forma como la que debemos nosotros manejar y actuar para salir adelante. Así que por eso les digo que el maestro cuando explicaba esta cátedra, él nos preguntaba que cuál era la impresión nuestra de ver a una persona delante de nosotros con un traje, una vestidura blanca y hablando sobre estos temas. Y eso lo hacía el maestro precisamente para que nosotros reaccionáramos, pero una reacción positiva, una reacción de despertarnos. Y aquí mismo puedo hacer yo lo mismo, partiendo desde mi persona misma, hacerme la pregunta a mí mismo, ¿qué me pasa? ¿Qué siento yo? ¿Cómo es que estoy actuando frente a esta cátedra que estoy dictando para muchos de ustedes que gentilmente me escuchan y viceversa, ustedes, ¿qué les está sucediendo? ¿Qué les está pasando cuando ustedes me están escuchando en la cátedra que estoy explicando? Muchas personas se deciden caminar en la enseñanza gnóstica por los diferentes, digamos, matices que ella tiene y que indudablemente el maestro tuvo que recurrir a todas las posibilidades habidas y por haber, como bien decía el maestro Jesús el Cristo cuando recogió a sus discípulos que eran pescadores y les decía, ya no vais a pescar el pez, sino que vais a pescar es hombres y tenéis que aprender a poner la mejor carnada. Pues eso fue lo que hizo el maestro Samael durante sus primeros años en esta enseñanza. Tuvo que valerse de todos los elementos que contiene la madre naturaleza para poder invitar a los hermanos a que trabajaran. Tuvo que curar, tuvo que sanar, es decir, en una palabra, hizo mucho de lo que hizo nuestro gran amado y gran maestro Jesús el Cristo, el divino Rabí de Galilea, que él curaba, él sanaba. Recuerdo que en uno de los pasajes bíblicos, él estaba predicando, creo que era en Galilea, y entonces él predicaba y le llegaban con todos los enfermos a que los curara. Y de pronto termina esa faena y los apóstoles más adelante le dicen, maestro, vamos a reunir la gente para que les habléis y les expliquéis. Y él les dice, no, vámonos a otra provincia donde también me necesitan. Con esto quería decir el maestro que no solamente era una parte en la que había que estar para hablar, sino que hay que hablar en todas partes. Hoy día nosotros tenemos una gran ventaja que no han tenido los iniciados, no porque ellos no hayan querido o no hayan podido hacerlo, sino porque los sistemas que el mundo tenía en ese entonces eran supremamente precarios. No había todo lo que hoy se conoce como las redes de comunicación que son tan importantes. Ya no se usa el teléfono fijo, sino que ya se usan los computadores, se usan los celulares, se usan las tablets y ya dentro de poco están tratando de meter dizque un chip en el cuerpo, cosa que es bastante peligrosa. Pero también hay un sistema que se llama o que se conoce por los expertos como el sistema de las nubes para almacenar datos y toda esa cosa. Algo así como un centro formativo de forma técnica en lo que hoy conocemos como la tecnología, y que esta tecnología que todos vemos hoy en día no es más que la expresión del mismo anticristo, que quiere dormir más y más y más a la gente. Observemos, yo me doy cuenta a veces cuando estoy en un centro comercial, que me siento en alguna parte,
cómo yo siento la necesidad de estar mirando este teléfono celular y después me pongo a mirar alrededor mío y veo que toda la gente está en lo mismo. Incluso personas que están en una misma mesa reunidos tomándose un café o algo, están metidos en el teléfono celular. Entonces se perdió esa comunicación personalizada y se volvió ya una comunicación a control remoto manejada exclusivamente por las tecnologías actuales. Y para allá nos llevan a todos. Esta última situación grave que se le creó a la humanidad es precisamente para, por todos los medios, buscar que nosotros cambiemos los hábitos de vida y ya pues no se ve tanto las reuniones y el trabajo y todas las cosas a nivel presencial, sino que ya se maneja casi todo a nivel de sistemas eminentemente científicos, tecnológicos, y por ahí por ese camino vamos. Hace poco vi en los noticieros que en Estados Unidos tuvieron que pedirle a los señores que están implantando la famosa red 5G que no fueran a poner antenas ni cosas cerca de los aeropuertos porque estaban interfiriendo en la comunicación y el manejo de los aviones. Imagínense ustedes pues entonces hacia dónde vamos. Y si nosotros nos olvidamos de estas enseñanzas que nos dejara la Batara, de estas enseñanzas que cuando nosotros las apliquemos y las vivamos, pues nosotros vamos a estar por encima de la tecnología. ¿Por qué digo yo que vamos a estar por encima de la tecnología? Pues porque sencillamente nosotros vamos a aprender a salir en cuerpo astral, en cuerpo mental y en cuerpo causal. Y no hay ninguna tecnología ahora en este momento que sirva para que las personas se trasladen a la cuarta, a la quinta, a la sexta dimensión y a la séptima, sí, usando aparatos tecnológicos. Nos decía el maestro hace muchos años que la sociedad en el avance iba a lograr encontrar algunas lentes que le permitirían ver la cuarta dimensión e incluso aparatos especiales para grabar los sonidos, las vibraciones sonoras de épocas antiguas y así incluso hasta escuchar la palabra del Maestro Jesús el Cristo y de grandes pensadores. Pues ya estamos viendo algo de eso. Nosotros sabemos que los grandes científicos instalaron unos telescopios en el espacio que ya están permitiendo explorar muchísimas galaxias y soles, porque son millones y millones de soles y galaxias. Así que ya se está viendo eso. Y también ya hay lentes tan poderosas que ya pueden llegar. Fíjense que empezamos con el microscopio. El microscopio sirve para estudiar esos virus, esas bacterias que el ojo humano no puede ver. Y así de esa manera, al avanzar estas lentes, se irá descubriendo estos procesos. Pero díganme ustedes una cosa y se los pregunto. ¿Qué vamos a ganar nosotros con todos estos avances científicos si perdemos el alma? ¿De qué me sirve a mí haber estudiado y conocido grandes avances y como hoy en día veo yo a muchos estudiantes gnósticos completamente identificados y enloquecidos por las naves espaciales y por ir al espacio y por averiguar qué pasa con las naves y con no sé qué? Otros están muy preocupados es por encontrar el significado y el simbolismo de las estatuas, de las imágenes, de los escritos antiguos, antiquísimos, escritos rupestres, etcétera, etcétera. Yo digo, eso es cultura. Eso lo llamó el gran maestro del Tao, el maestro Lao Tse, dijo muy claro, el que conoce lo extenso es un erudito, pero el que se conoce a sí mismo es un sabio. Con esto yo no quiero decir que las personas no tengan la libertad, el derecho y las ganas y el deseo y el gusto de estudiar lo que quieran. Claro que pueden estudiar lo que quieran. Pueden volverse expertos en antropología gnóstica o antropología oficial. Pueden volverse expertos en física, en química. Pueden volverse expertos en matemáticas. Todo lo que quieran. Pero si somos capaces de equilibrar todo ese saber con el ser, haríamos cosas magistrales y maravillosas. Esa es la recomendación que nosotros debemos de tener. Por todos los medios, hacer el esfuerzo de ver
y seguir adelante estudiando estas enseñanzas tan especiales que nos dio el maestro, que como bien lo dice él, no son para esta era, no son para esta época. Estas enseñanzas van a quedar muy bien en la sexta raza raíz. Esa raza que va a ser una raza espiritual, le va a dar no una octava, sino unas octavas superiores a esta enseñanza. Y esas octavas superiores que ellos van a manejar se debe a que son seres que llegan con conciencia despierta. Y entonces para ellos lo que van a utilizar de toda esta enseñanza es convertirla en enseñanza superior, de allá donde la trajo el maestro Samael para poderla diversificar en este mundo. Así, estimados hermanos, que he hecho todas estas narraciones con el fin de que ustedes nos sigan detalladamente y nos presten toda la colaboración para seguir adelante en el proceso de ir haciendo conocer y ojalá ustedes experimentar. Es muy halagüeño escuchar preguntas, pero preguntas de personas que están interesadas en conocer la aplicación o aplicabilidad de esta enseñanza en nuestros propios cuerpos físicos. Pero a veces lo que nos hacen es preguntas, como quien dice, diciéndonos cosas torpes y tontas que no vale la pena ni siquiera responder. Y otros a veces nos atacan porque que no somos capaces de dar una conferencia sin tener el libro del maestro. Pues hombre, yo no me siento mal, ni me siento ignorante, ni me siento desprestigiado porque no puedo dar una conferencia sin el libro del maestro. Yo puedo dar la conferencia. Lo que yo quiero es que los estudiantes que nos escuchan vuelvan a la fuente fidedigna de la enseñanza del maestro, a la fuente de sus libros. Eso es lo que queremos que pase, que suceda. Muchos se han pegado de frases como las que han dicho algunos iniciados, e incluso el maestro Samael dijo muy claro, repitió una frase que dijo: quema tus libros y dedícate a la vida esencial y trascendente, a la meditación, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que nos están diciendo con eso? Que nos salgamos de las teorías y apliquemos la enseñanza de esos libros. Ya no podemos seguir teorizando, ya tenemos es que aplicarnos a llevar a cabo ese proceso en nosotros mismos. Hay 3 líneas muy claras que todos ustedes y yo conocemos, que son el morir psicológico, el nacer espiritual y el sacrificio por la humanidad. Deberíamos y debemos trabajar integralmente en las 3 líneas, pero hay hermanos que se dedican más a una que a otra línea, y eso les puede servir. Pero pongámonos a pensar, si yo me dedico a morir solamente a morir, no lo voy a lograr en la totalidad si no tengo el nacer espiritual. ¿Por qué razón? Porque el nacer lo necesito para poder eliminar agregados psicológicos que como soltero o como sin pareja no puedo hacer. Entonces ahí necesito trabajar en los 2 factores, el morir y el nacer. Ahora, si yo trabajo en el morir y en el nacer y no cultivo la caridad por nuestros hermanos, la ayuda a nuestros hermanos, el servicio a nuestros hermanos, con esta misma doctrina, porque muchos piensan que la caridad universal es simplemente repartir pan y queso y chocolate en la calle, o comida, o repartir un vestido de ropa. No, es vestir al desnudo, como dice una de las grandes bienaventuranzas del Maestro, Jesús el Cristo. Pero lo que tenemos que hacer es la verdadera caridad. Nosotros tenemos una cátedra los miércoles que se titula el IQ, Instituto de la Caridad Universal, pero lamentablemente los que nos estaban haciendo y ayudando en esta cátedra, pues sufrieron un percance en su proceso de conocimiento de la enseñanza y difusión de la enseñanza, y nosotros no queremos entrar a calificarlos, pero sí me di cuenta que no se estaban haciendo las cosas bien. El Instituto de la Caridad Universal se debe crear para que desarrollen plenamente este conocimiento en el proceso del tercer factor. Y el tercer factor de la revolución de la conciencia no es otro que el de la integración de los 2 primeros factores para poder desarrollar lo que se conoce como el amor por el trabajo psicológico. Ahí está la clave, hermanos. De manera que
Vamos a darle pues a este proceso de la enseñanza de la digestión de las impresiones una gran responsabilidad. El maestro Samael nos dice en su capítulo de la digestión de las impresiones lo siguiente: en el instante que les estoy hablando, estoy seguro de que están digiriendo esta impresión, la impresión de un hombre que está hablando, dando enseñanzas esotéricas. ¿Ya están ustedes en el proceso de digestión o no? Dice el maestro. Si ustedes no están en el proceso de digestión o de transformación de esta impresión, la de ver a Samael aún peor frente a esta impresión, frente a ustedes hablando, tiempo en esta conferencia. Miren lo que les decía, precisamente ahí está explicado. ¿Por qué? Dice el maestro. Porque no están digiriendo la impresión, no la están transformando. Si no se digieren, no se transforman. Óigase bien, la condición es sine qua non. Si no se digieren, no se transforman. Frente a la transformación existe la digestión de las impresiones. Frente a la transformación existe la digestión de las impresiones. Nosotros no podemos estudiar la transformación de las impresiones sin haber entendido la digestión de las impresiones. Por eso, en el libro que el maestro escribió tan interesantísimo sobre la didáctica del autoconocimiento, ese libro cuando lo lanzaron le quitaron la primera cátedra que era la digestión de las impresiones. Y ahí fallaron porque no era así, había que dejarle la digestión de las impresiones. Entonces, hermanos, vamos a trabajar sobre este proceso teniendo muy presente que si no hacemos digestión de las impresiones, estamos perdiendo el tiempo miserablemente. Frente a la transformación existe la digestión de las impresiones. ¿Cómo hacen ustedes para digerir esta impresión de ver aquí a un hombre con una bata blanca dando una clase? Ahí es interesante. Cualquiera que reflexione sobre esto dice, pero es que no le veo ningún misterio. Óigame, hay un gran misterio. Y es el misterio de uno poderse dar cuenta, primero, qué impresión tiene. Eso es lo primero, porque si usted no sabe que está produciéndose una impresión ahí, eso sí que significa que estamos bien dormidos, pero bien dormidos. Aquí yo hablo para ustedes y yo tengo que saber qué impresión qué impresiones se me están manifestando en la medida en que yo hablo para ustedes. Si yo no soy capaz de analizar profundamente qué impresiones se están manifestando, pues entonces voy a caer en todos los errores cotidianos. Eso no quiere decir que en mi caso yo diga que yo ya sé manejar perfectamente la gestión de las impresiones. No, no. Yo creo que este es un gran trabajo que hay que hacer. Porque miren ustedes que para poder llegar a estos puntos, el maestro primero pasó por unos libritos que se llama Introducción a la Gnosis, luego otro librito que se llama El despertar del hombre, luego el maestro de Grocines colaboró con otro que se llama La revolución de la conciencia, luego el maestro nos entrega educación fundamental y como gran cosa nos entrega ese magnífico libro titulado La psicología revolucionaria. Si nosotros no pasamos alternadamente y en forma simultánea por estos libros, nosotros estamos perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente, y especialmente la gente antigua, está convencida que ya se lo sabe todo. Yo escucho a veces consejos de hermanos de mucho tiempo en la gnosis que hablan y hablan de muchas cosas, pero que a la hora de la hora caen en los mismos errores de los que están precisamente haciendo alarde de conocer. Y por eso en mi caso, yo personalmente pido excusas a los hermanos porque yo estoy tratando de hablar de lo poco que practico, o mejor, de lo poco que puedo realizar, porque hago esfuerzos. Y aquí hablando para ustedes tengo que hacer esfuerzos. ¿Por qué razón? Porque como tengo 3 cerebros y en cada uno de los cerebros hay elementos subjetivos negativos, entonces al estar yo hablando para ustedes, cualquiera de esos elementos subjetivos en cualquiera de mis 3 cerebros
o de mis 5 cilindros de la máquina humana va a interferir para de esa manera que interfiere tratar de despistarme y sacarme de donde yo debo estar. Es decir, me quita aquello que el maestro nos insiste en vivir el momento, en vivir el aquí, el ahora y el instante, sin olvidarse de sí mismo, sin olvidarse de su ser. Y recuerden que para eso el maestro nos da 3 claves. Una, vigilancia del cuerpo físico. Estoy con mi cuerpo físico, ¿qué está pasando con mi cuerpo físico? Segundo, el medio ambiente donde estoy. Me estoy dando cuenta dónde estoy, qué tengo frente de mí, qué tengo a mis costados, a mi espalda, qué ruidos pasan, qué no pasa, qué sucede, qué no sucede. Y finalmente, estoy trabajando con la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Pues ahí tengo que dar claridad absoluta de qué es la conciencia. La conciencia está manifestada en mí en muchos aspectos que debo practicar en práctica, como son el sentido de la autoobservación psicológica, el más importante de todos los elementos de la conciencia. Las alertas, novedad y percepción, el choque consciente, que sí que es importante en esta cátedra, el choque consciente, porque como nos lo va a explicar el maestro y lo vamos a oír, es uno de los elementos básicos en el proceso de la digestión y transformación de las impresiones. ¿Y qué decir entonces de la atención consciente dividida, sujeto, objeto y lugar? ¿O del choque consciente? ¿O mejor, de la clave sol? Que esta clave sol se aplica en primera cámara, en segunda cámara y en tercera cámara. Y hay que aprenderla a manejar así en esa forma. Entonces todo esto, cuando yo alerto y hago ese proceso, pues está mi conciencia conectada. Hay conexión con mi parte interior. No estoy solamente viendo y oyendo el mundo exterior con mis 5 sentidos, que son los que me permiten conectarme con el mundo exterior. No, también me tengo que conectar con el mundo interior. Y aquí viene otra cosa más que también la toca el maestro, que son las 3 mentes. Miren ustedes todo lo que tiene que concurrir, todo lo que debemos estudiar, todo lo que nos debemos preparar para poder hacer un trabajo que valga la pena en el proceso de nuestras vidas. Así que los invito a que sigamos con mucho juicio en esto. Muchos de nosotros vivimos censurando a nuestro prójimo. Cualquiera de nuestros hermanos que comete un error y si lo comete continuamente, sí que nos ponemos bravos y molestos con ese hermano. Pero nunca tenemos la caridad, ni siquiera con nosotros mismos, y mucho menos con esa persona, de saber que es una persona que está siendo manejada por los agregados psicológicos y que nosotros no podemos hacer mucho para que esa persona se salga de ahí. Lo único que tenemos que tener muchas veces es paciencia y ayudar a esa persona que salga de esos estados interiores equivocados. Pero eso no lo hacemos tampoco porque nosotros tampoco somos capaces de vivir la enseñanza. Pero sí queremos señalar y censurar a los demás hermanos de que no viven bien la enseñanza. El maestro nos entregó unas herramientas en las constituciones internacionales. Nos creó un consejo llamado Consejo de Orientación y Disciplina, para que así pudiéramos entendernos mejor con aquellos hermanos que a veces se extralimitan en sus comportamientos y en sus conductas. Y eso nos pasa a todos. Yo he visto hermanos muy respetables cometiendo horribles equivocaciones. Yo mismo he tenido que autocensurarme de los errores tan graves que he cometido. De manera que, ¿qué nos vamos a poner pues a señalar a los demás y a martirizarle la vida a una persona? Nosotros lo que deberíamos de aprender a enseñar con orientación, como lo explicaba el maestro en este instrumento que nos creó, Consejo de Orientación y Disciplina. Eso quiere decir que primero, antes de disciplinar a una persona, hay que orientarla. Y yo no puedo orientar a una persona si yo no soy capaz de orientarme a mí mismo. ¿Cómo voy a orientar a los demás si yo no soy capaz de orientarme a mí mismo? Si un hermano con sus conductas me saca de paciencia, entonces, ¿dónde está mi trabajo, por favor? De manera que esto es delicado y tenemos que aprender a manejarlo. Por eso el maestro dice que si nosotros lo escuchábamos a él con su vestidura blanca y todo eso hablándonos y no éramos capaces
de digerir esa impresión, pues estábamos perdiendo el tiempo miserablemente. Dice además, él dice lo siguiente: están perdiendo el tiempo en esta conferencia. ¿Por qué? Porque no están digiriendo las impresiones, no las están transformando. Si no se digieren, no se transforman. Vuelvo e insisto, no olvidemos eso. Hay que digerir las impresiones para transformarlas. ¿Cómo hacen ustedes para digerir esta impresión de ver aquí a un hombre con una bata blanca dando una clase? Miren la pregunta que nos va a servir como ejemplo para poder aplicarla en nuestra vida. No olvidándonos de su propio ser. Sea el ser quien reciba la enseñanza. Oigan bien, que sea el ser quien reciba la enseñanza. Que sea el ser quien reciba la enseñanza. Pasar toda la enseñanza. Oigan bien ustedes, pasar toda la enseñanza al ser. Aquí viene una pregunta muy interesante. ¿Cómo paso yo toda la enseñanza al ser? ¿Cómo paso yo toda la enseñanza al ser? Pues solamente acordándome, trayéndolo a que él reciba eso. ¿Y cómo lo hago? Desconectándome de todas esas manifestaciones egoicas, desconectándome de todo eso y centrándome a saber escuchar. Porque si aplico el saber escuchar, seguro estoy haciendo una verdadera digestión de la impresión y estoy poniendo a mi esencia, estoy poniendo a mis elementos básicos del ser a que hagan ese proceso de la digestión. Y ya lo hemos explicado mucho cómo se origina todo eso. En pasadas conferencias lo explicamos incluso en el tablero allá en nuestra sede. Escuchar y miren lo que les estoy diciendo y miren lo que dice el maestro. ¿Y cómo hacen ustedes para digerir esta impresión de ver aquí a un hombre con una bata blanca dando una clase? Dice, no olvidándose de su propio ser, que sea el ser quien reciba la enseñanza, pasar toda la enseñanza al ser, escuchar con el anhelo de llegar al ser. Oiga bien, es decir, cuando yo empiezo a comprender la enseñanza que estoy escuchando, yo no necesito ni de la memoria ni de otro elemento distinto que lo que estoy haciendo, viviendo esa integración absoluta en el saber escuchar. Dice, escuchar con el anhelo de llegar al ser. Si no proceden así, están perdiendo el tiempo. La cátedra esta les sería por tal motivo inútil. Yo a veces me doy cuenta cuando estoy en la sede explicando las cátedras que hay hermanos de segunda cámara que se retiran de nuestras cátedras. Seguramente porque tienen algunas otras cosas que hacer. Pero la pregunta que yo me hago cuando los veo hacer eso es la siguiente. Yo estuve desempeñando oficios muy importantes en mi vida y les quiero contar que yo en las cátedras que hacía y escuchaba, yo siempre me quedaba muy concentrado hasta el final de la cátedra. Así pudiera saber lo que estaban hablando, porque muchas veces hablaban y esas cosas que hablaban yo ya las había leído, las había estudiado, pero me escuchaba. Y aún hoy día, yo oigo, por ejemplo, a un hermano hablar de la gnosis y yo lo escucho. Yo oigo, por ejemplo, oigo a los hermanos en sus cátedras que exponen y a veces oigo en las redes algunas cátedras, o es más, me pongo a escuchar al venerable maestro Samael o a escuchar al venerable maestro Guaruchines, que pocos son los audios de él, pero los hemos escuchado, y realmente me doy cuenta que aprende uno mucho. Una anécdota que tengo yo del maestro Guaruchines es que algún día, yo afanado por avanzar en esta enseñanza, le dije, maestro, ¿cómo haría yo para avanzar en esta enseñanza? Y el maestro me dice, primero, dedícate a leer mucho al maestro, a estudiarlo. Después de que lo leas mucho y lo estudies, procura practicarlo. Pero no te conformes con una sola vez, escúchalo muchas veces, analiza,
reflexiona, medita y verás que puedes avanzar. Y ese consejo me ha servido a mí porque cuando el maestro Garuchini me dio ese consejo, yo me dediqué a leer y a leer al maestro y a no solamente a leerlo, sino a tratar de aplicar en mi vida práctica lo que él nos enseñaba. Y ahí pude lograr ir haciendo un gran avance. Y eso me permitió, por gracia de la Logia Blanca, llegar a los pies del maestro Samael, que me tocó los últimos 3 años estar muy cerca de él. Afortunadamente, eso me sirvió para que hoy en día nadie me pueda sacar de la línea samaeliana, porque esa es otra cosa que tenemos que dejar clara. Muchos hermanos hablan de que están en la línea samaeliana, pero la verdad es que no están en la línea samaeliana. Están haciendo referencia al maestro Samael, pero están dando sus propios conceptos. Incluso conozco líderes que están posesionados en varios países y que hablan cosas que nunca ocurrieron como ellos las dicen. Y ni siquiera en eso respetan la memoria del maestro. Pero no voy a entrar en esos detalles porque me metería en una crítica y no quiero caer en esos aspectos. Si fuera el caso, lo puedo sostener en cualquier momento, pero prefiero seguir adelante. Entonces, fíjense lo que dice el maestro. De manera que debemos empezar con hechos, porque aquel que escucha la palabra y no la hace es semejante al hombre que se mira en un espejo y luego da la espalda y se retira. Óigase bien. De manera que debemos empezar con hechos, porque aquel que escucha la palabra y no la hace es semejante al hombre que se mira en un espejo y luego da la espalda y se retira. Claro, la gente se mira en los espejos para ver su presencia y todo, pero no más, da la vuelta y se va. Ya quedó satisfecho, pero no hay ninguna profundidad de nada. No basta pues escuchar la palabra, hay que digerirla, y eso es precisamente lo fundamental. Es lo que estamos hablando. Saber escuchar es muy difícil. El maestro Samael en una cátedra de educación fundamental nos habla de este tema, saber escuchar. Y qué interesante las pláticas del maestro sobre este tema. No basta pues escuchar la palabra, hay que digerirla y eso es precisamente lo fundamental. Vean cuán importante es ese alimento que se llama impresiones. Ahí está lo que estaba comentándoles al principio, de que uno habla con la gente común y corriente y la gente común y corriente le habla a uno de impresiones. Uy, es que tuve una impresión tan especial, uy, es que tuve una impresión tan maluca, uy, es que tuve una impresión tan perversa, una impresión tan feliz, etcétera, etcétera. Pero es eso, para ellos, impresiones. Pero no tienen la menor idea que eso es un alimento. Y mucho menos cómo llega a su cuerpo esas impresiones. Y ya eso, ya vuelvo a repetir, lo explicamos abiertamente. Dice, vean cuán importante es ese alimento que se llama impresiones. No podrían vivir ni un segundo sin la impresión, ni la milésima de un segundo. Vean la diferencia que hay con los otros dos alimentos. El alimento común podemos hasta aguantarlo sin consumirlo hasta 3 meses, como hacía ese gran iniciado Mahatma Gandhi. Y el alimento aire tenemos el chance de hasta aguantar 3 minutos o un poco más, pero como dice el maestro, con entrenamiento. Sin entrenamiento es imposible, moriría la persona. Entonces, aquí ya la cosa es más grave, porque aquí las impresiones están inyectándose en nosotros en milésimas de segundo. Es una cosa supremamente veloz. Así que pónganse a pensar ustedes lo que nos sucede si nosotros no somos capaces de manejar este proceso de la digestión de las impresiones. Vean cuán importante es ese alimento que se llama impresiones. No podrían vivir ni un segundo sin las impresiones, ni la milésima de un segundo. Así pues vale la pena transformar las impresiones en algo distinto. Hay que transformar las impresiones en algo distinto. Dependiendo de la impresión, si somos capaces de alertarnos
alerta no, alerta precisión, y darnos cuenta dónde empieza a funcionar ese proceso de la impresión, para poder establecer el elemento que lo va a digerir. Por eso el maestro renglones atrás nos habla de que debemos, para lograr esa digestión, debemos colocar entre la mente y las impresiones eso que se llama conciencia. Y ya explicamos ampliamente ahora cómo se explica didácticamente el trabajo, la funcionalidad de la conciencia. Así pues, vale la pena transformar impresiones en algo distinto, en poderes, en luz, en fuego, en armonía, en belleza. Vean ustedes ahí todo lo que puede ocurrir con una impresión. Vean ustedes un insultador que me está insultando. Si yo no transformo, si yo no digiero esa impresión, termino insultando al insultador y metido en un bochinche bien grave y bien perverso. Eso nos ha pasado a la gran mayoría. Nosotros enfrentarnos con el yo de la ira, que se va a alimentar de esa impresión que no fui capaz de digerir. Eso es muy importante tenerlo presente. Así pues, vale la pena transformar las impresiones en algo distinto, en poderes. ¿Cómo se digiere una impresión para que se vuelva un poder? Imagínense ustedes que ya nos lo explicó el maestro. La digestión es hidrógeno 48, un hidrógeno pesado. Pero ese hidrógeno pesado, si yo le hago la transformación, pues le doy nutrición, nutro mi cuerpo, vehículo físico, y el cuerpo, obviamente, que protege mi cuerpo físico, que es el cuerpo etérico. Pero además de que si yo digiero esa impresión del hidrógeno 48, la vuelvo hidrógeno 24. Y ese hidrógeno 24 es el alimento para el cuerpo astral, nutre el cuerpo astral. Vean ustedes lo interesante que ya nos lo explicó el maestro en renglones atrás. Y si sigo en el proceso de hacer que esos alimentos se sigan digiriendo y transformando, pues entonces llego a que ese hidrógeno 24 se vuelva hidrógeno 12, que va a alimentar el cuerpo mental. Y finalmente, ese cuerpo o ese hidrógeno 12 voy a transformarlo o a digerirlo primero para que se vuelva hidrógeno 6, que alimenta o nutre el cuerpo causal. Ahí poderes, ahí luz, que es lo que nos está diciendo aquí. Así pues, vale la pena transformar las impresiones en algo distinto, en poderes, en luz, en fuego, ambas cosas, en armonía, en belleza. Una persona, los grandes iniciados, ¿por qué se han destacado en la vida? Por tener poderes, por tener luz, por tener el fuego vivo, por tener la armonía y por tener la belleza interior que los hace destacar en el proceso exterior. Vea ustedes qué es lo interesante. Si no las transformamos, estas, repito, aunque me vuelva cansón, en la repetición, se convierten en sencillamente en nuevos agregados psíquicos, en nuevos yoes. Óigase bien. Entonces, pongámonos a reflexionar los estudiantes de esta enseñanza que aquí me están escuchando. ¿Cuántos agregados estamos creando en el día? Es más, ¿cuántos agregados creamos en la hora? ¿Cuántos agregados creamos en el minuto? ¿Y cuántos agregados creamos en el segundo o en la milésima de segundo, como nos lo explica el maestro? Esto es delicado, hermanos, muy delicado. Y poco le hemos dado importancia a este proceso. Escuchen bien, muy poca importancia. Así que vayamos preparándonos, pues, para no seguir en esa cadena de crear y crear y crear más agregados todos los días. Es necesario que seamos más reflexivos. ¿Somos nosotros en realidad de verdad, así como nos encontramos, sin digerir impresiones, creando nuevos yoes de segundo en segundo, de instante en instante?
No somos más que simples máquinas controladas por los agregados psíquicos. A estas alturas de mi vida, con los años que llevo estudiando esta enseñanza, a veces me pongo a reflexionar y me doy la tarea de darme cuenta que es mucho el tiempo que se ha perdido. Y yo quisiera que los estudiantes que hoy inician esta enseñanza, que están en las épocas en que nosotros ingresamos a esta enseñanza, yo entré a esta enseñanza joven, no había cumplido los 24 años, menos de 24 años, pero conocí la enseñanza como a los 16 años. Y lastimosamente no fui capaz de seguir la enseñanza. Me distrajo la vida, me comió el sabor vida, me tragó el sabor vida. Y eso le está pasando a muchos estudiantes, que aún estando en la enseñanza gnóstica, se están dejando comer del sabor vida. Los distraen muchísimas cosas. Yo me doy cuenta en las parejas a veces. Yo veo que hay parejas que les cuesta trabajo separarse por unas horas o por un día. Porque si se separan, entonces están completamente identificados con el apego, el afecto, el sentimiento, el recuerdo, los deseos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la triste realidad. Y trabajar sobre eso, pues no es fácil, porque un hombre que se supone que estima, quiere y desea muchísimo a su pareja, a su mujer, pues le cuesta trabajo eso, y viceversa. Pero nosotros no podemos caer en eso. Tenemos que empezar a ser muy sensatos y muy sinceros. Y el otro problema que yo veo también es la familia. Es cierto que tenemos que estar pendientes de la familia, pero es que el maestro nos dice que la familia es todo el universo. No es la familia de aquí, el plano terráqueo, ni mucho menos la familia cercana. Eso lo explica el maestro y cuando quieran hacemos una cátedra sobre eso para demostrarles claramente todo lo que el maestro habla sobre el concepto familia. Eso no quiere decir, como él lo dijo, que él no tenga familia. Él tenía su familia, pero sabía muy bien en dónde estaba su posición como hombre esoterista y dónde estaba la familia. Y es que acaso se nos olvida lo que dijo Jesús el Cristo a José y a María cuando se les perdió en Jerusalén y se quedó en el templo dando la enseñanza y todos duraron 3 días buscándolo y él apareció y de pronto ellos lo encontraron en el templo y le reclamaron y le dijeron, Jesús, tú no sabes que tienes unos padres, ¿por qué no, por qué has abandonado a los padres? ¿Por qué los tienes olvidados y te has quedado así? ¿Acaso no sabes las obligaciones que hay con los padres? Y él les dijo, yo tengo a mi Padre que está en los cielos, y a él debo mi vida y a él debo mi trabajo. De manera que fue muy claro. Si ustedes quieren, eso está en los evangelios. No tengo el texto exacto ahora, pero está explicado claramente. Así, estimados hermanos, que ustedes tienen que hacer un esfuerzo para que se den cuenta que esta enseñanza tiene muchísimas cosas que aplicar en la vida práctica. Y miren lo que les estoy leyendo aquí. Es necesario que seamos más reflexivos. ¿Somos nosotros en realidad de verdad así como nos encontramos, sin digerir impresiones, creando nuevos yoes de segundo en segundo, de instante en instante? No somos más que simples máquinas controladas por los agregados psíquicos. Llegar pues a reconocer esto de que somos simples máquinas controladas por los agregados psíquicos es muy importante, pero es todavía más importante que nosotros seamos capaces no solamente de darnos cuenta que somos máquinas y que estamos creando agregados, sino que le pongamos un término final a ese proceso. Y empecemos a hacer algo muy simple. Empecemos a vigilarnos de instante en instante, como lo explica el maestro, sin olvidarnos de sí mismos, aquí, en el aquí, en el ahora, sin olvidarnos de nuestro real ser. ¿Cómo hacemos eso? Pues no es tan complicado, es que a veces nos complicamos la vida. ¿Cómo yo, estando hablando con una persona, no debo tener en cuenta que yo tengo a mi ser dentro de mí y que mi ser dentro de mí hace parte de mí, que yo no lo puedo separar ni lo puedo ignorar?
Porque si lo ignoro, entonces no estoy cumpliendo con el primer mandamiento de la ley de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Eso muchas veces se los digo a los estudiantes. Nosotros, ¿cómo amamos a Dios sobre todas las cosas? Pues tomando en cuenta que Dios está para nosotros primero. Que entonces me toca ir para la iglesia. No, señor, no tiene que irse para la iglesia ni para la congregación. Lo que usted tiene que hacer es entender que debe respetar la voluntad sagrada de nuestro Padre que está en secreto. Cuando oramos el Padre Nuestro, decimos claramente, Padre Nuestro que estás en los cielos. Y luego en otra parte decimos, hágase tu voluntad así en los cielos como en la tierra. Pues, ¿cuál voluntad si nosotros estamos completamente perdidos? Andamos completamente perdidos. De manera, hermanos, que dejo hasta aquí esta cátedra y les agradezco infinitamente la atención que me prestan y obviamente los invito a que sigamos mañana con una cátedra que tenemos pendiente, que ya será anunciada por nuestro hermano Wilmar Alarcón y por nuestra hermana Lady Cadena. Y así de esa manera podemos seguir adelante en esta enseñanza, estudiándola, viviéndola, practicándola. También el próximo sábado tenemos la cátedra de las 4 para segunda cámara en un tema que es muy interesante que se titula El mundo de la mente. Y el domingo, claro, nuestra misa gnóstica, nuestro gran ritual, nuestro amado ritual. Es el ritual más hermoso, más perfecto que podemos nosotros realizar. Así que estén pendientes de eso. Y después de la misa tenemos la cátedra sobre este tema tan interesante de la digestión de las impresiones. Así que infinitas gracias a todos, paz inverencial.